Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de Diga Experimentos. Hace unos días compré en AliExpress estas tres bombillas 189 LEDs, alta luminosidad y 20 vatios. La verdad es que dan un montón de luz, siempre y cuando funcionen. ¿Qué me pasó a mí? Que me llegaron dos de ellas estropeadas. No iban, una iba a la mitad y la otra ni siquiera encendía. En este vídeo vamos a ver cómo reparar este tipo de bombillas. ¡Comenzamos! Y aquí tenemos a las tres protagonistas viniendo poco a poco a nuestro vídeo, y para poder probarlas con seguridad y comodidad me he comprado un casquillo de estos para conectarlo directamente al enchufe, y de esta manera, bueno, será muchísimo más cómodo el ver en qué fallan o, en caso de poder arreglarlas, que ya veremos, el hacer los test, las comprobaciones. Vamos a ir enumerando o marcando todas las bombillas. Esta bombilla parece que es correcta, iluminan todos los diodos y hace una iluminación, bueno, una iluminación bien, así que la marcamos como OK. Será nuestra bombilla de control. Todas tienen que terminar iluminando tal cual esta lo está haciendo. Vamos a la siguiente. Encendemos y vemos que no hace absolutamente nada. Damos unos cuantos golpes y ahí enciende. Parece que todos los diodos LED funcionan, pero hay algún falso contacto que está produciendo este error. De hecho, se escucha el chisporroteo. Apagamos para evitar que se queme nada y marcamos con una A. Esta será bombilla A y esta será bombilla B. Y no enciende, sí, hay encendido, y vemos que fallan bastantes diodos LED. Esto no sabemos inicialmente por qué es producido, pero vemos que también falla, chisporrotea, por lo tanto tiene dos averías. Como he dicho, marcamos con una B. Ya tenemos analizadas o testeadas las tres bombillas, así que comenzamos a desmontarlas. Por suerte, al menos en este modelo, no son nada complicados. Básicamente va como encajado por presión. Hacemos un poquito de fuerza y destapamos, o bueno, dividimos en dos la bombilla, por un lado el casquillo y por otro los diodos, y en medio hemos dejado el circuito eléctrico. La parte de los diodos sale muy bien también de la cápsula transparente, y así vamos a ir dejando las otras dos. De esta forma podremos testear lo que es la electrónica, cableados y conexionados de las propias tiras LED, porque si nos fijamos, las bombillas son como tiras LED que se van uniendo unas con otras hasta cerrar el circuito y ahí se ilumina. Pero lo que vamos a hacer es medir la salida de esta pequeñita placa, que lo que hace básicamente es transformar la corriente alterna en corriente continua y aumentar el voltaje. Pero eso lo veremos con el polímetro, que lo vamos a medir. Así que en las tres plaquitas eliminamos la salida, los cablecitos que van hacia los LEDs, para poder medir con comodidad. Siempre es importante medir sin carga, por eso lo que estoy haciendo es quitar la carga, que son los LEDs. Conectamos la primera, mucho cuidado porque ahí están circulando 220 voltios más lo que haya la salida en corriente continua. Y vemos que tiene un voltaje de 305 voltios de corriente continua, así que mejor no pongamos la mano ni los deditos cerca de esta placa cuando está conectada, porque nos podemos llevar un buen calambrazo. Vale, hemos medido la OK, ahora medimos la A y vemos que a la salida tiene 304 voltios corriente continua, por lo tanto también está generando una buena tensión estable, así que por ahí parece que no. Probamos la B, a ver qué nos da a la salida. Por cierto, este polímetro lo dejaré en la descripción por si os gusta, está bastante chulo y es muy barato. 304 voltios a la salida también, así que las tres bombillas tienen lo que es la electrónica en perfecto estado. Están funcionando al 100%, así que descartemos eso y nos vamos a centrar en los diodos LED. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, que hay un mal contacto, eso seguro, porque al darle golpecitos, recordáis que se encendía, chisporroteaba. Bueno, pues vamos a volver a soldar o a resoldar todas estas uniones. ¿Cómo? Con un soldador, y simplemente calentamos, esperamos a que se derrita el estaño y si hace falta ponemos un poquito más y ya está. Simplemente repasar las soldaduras por si hay alguna que no está haciendo un buen contacto, que de esta manera sí que lo haga.
Nada, son unos cuantos puntos en un lado y otros cuantos puntos de soldadura en otro lado. No tiene ningún secreto y a simple vista creo que todas las soldaduras están bien, porque al derretir el estaño y volverse a solidificar, bueno, parece que se ha vuelto a unir como debería, pero la única forma de verificar si está o no es volviendo a conectar los diodos a la plaquita de alimentación. Volvemos a soldar cada cable en su polaridad, en este caso el rosa es positivo y el blanco negativo, muy importante, ¿de acuerdo? Y vamos a darle alimentación, en este caso lo ponemos así como aéreamente y damos al interruptor on y se enciende, pero hay diodos que no se encienden. Bueno, esto puede ser producido porque los diodos estén mal o también mal contacto de esos diodos. Así que lo dejaremos por ahora como semi arreglado. Centrémonos en la siguiente, en la A. Esta se encendía todo, pero había que darle unos golpecitos, así que volvemos a repetir el proceso de restañar o resoldar los pines y ahora tenemos que hacer el proceso de verificación como antes, volver a soldar los cables a la placa de alimentación y a ver si se ha solucionado. Ojalá que sí, porque tiene buena pinta. El resoldado parece que ha sido correcto, así que ponemos de nuevo en el casquillo, damos y no se enciende. Doy unos golpecitos y no funciona, así que en estos momentos o todos los diodos LED se han fundido, cosa que dudo, o alguna pista se ha terminado de soltar. En este caso detecté que era esta, porque midiendo continuidad vi que esa soldadura tiene que estar unida con todos esos lados de los diodos LED y ahí no había continuidad. Por lo tanto, simplemente, bueno, he hecho un puente para unirlo directamente ya y ahora debe ir. Y efectivamente, se ha solucionado. El caso es que todos los diodos LED están en serie, entonces con que una de las uniones falle, se corta el circuito. Así que, bueno, en caso que siga sin ir, simplemente tendremos que ir haciendo mediciones de continuidad hasta que detectemos dónde está la falsa soldadura. Y es bien sencillo, realmente no tiene mucho secreto esta reparación, es ir midiendo, ver dónde pita y dónde no pita, pues ahí ponemos un puente, que aquí lo vais a ver cómo es, simplemente un trocito de cable así finito, lo soldamos a la base y luego al diodo. Aquí realmente la dificultad ya no es en encontrar la soldadura falsa o que falla, sino es en soldar con precisión, no provocar un cortocircuito y ya está. Bueno, es tener mucho cuidado, buen soldador y buen estaño. Probamos el B y vale, ahora ya ilumina, pero siguen sin ir algunos diodos. Esto me parece que ya no va a ser algo de falso contacto porque son muchos. Creo que debe ser porque están fundidos. Vemos como, por ejemplo, esta fila están todos los diodos LED fundidos. Medimos continuidad y con una polaridad tiene continuidad, y si invertimos la polaridad y vuelve a pitar, es que el diodo estará fundido, estará en corto. ¿Por qué? Porque un diodo solo puede conducir la corriente de ánodo a cátodo y nunca de cátodo a ánodo. Así que, bueno, detectado el problema, que era que están un montón de diodos LED fundidos, volvemos a montar o ensamblar las bombillas, que por suerte es bien sencillo, y ya tenemos hecha la reparación. A donde ha llegado es donde ha llegado. Tenemos la que estaba ok, que sigue estando ok, no hemos roto nada, así que tenemos una bombilla que funciona de las tres. Vamos a ver la modelo A y vemos que también funciona, por lo tanto esta la hemos reparado porque tenía falsos contactos, y vamos a la B. Y esta, bueno, como ya sabéis y por deducción, esta la hemos dejado al 50%. Se ilumina siempre, pero con muy pocos diodos LED, así que bueno, igual para otra estancia nos sirve, pero claramente nuestra compra ha sido un desastre. Así que bueno, yo os dejo en la descripción del vídeo el enlace a la tienda de AliExpress por si queréis echarle un ojo. Baratas son, pero ya veis, de 3 bombillas que me han enviado, una bien, una mal y la otra fatal, que ni siquiera reparándola ha tenido arreglo. Bueno, si no estáis suscritos al canal de Llega Experimentos, ya sabéis, suscribiros para vídeos iguales que este o mejores. Y si estáis suscritos, pues dejadme un gran like.
y comentar en la cajita de comentarios si queréis que siga reparando cosas de este estilo, que yo lo traeré al canal.